La bendición de Jesús esté sobre ustedes. En esta noche, en esta cápsula de 10 minutos, te invito a que te unas. Yo soy el pastor Ángel Estrada, pastor también del grupo Amigos del Sur. Te invito a que te unas a esta oración y que también tú que me escuchas y que a lo mejor por curiosidad abriste este espacio, te voy a pedir que también te unas a esta oración y que en la medida que nosotros oremos, también ora por tu casa, ora por tu familia, que en estos tiempos hay hambre, hay necesidad y más una hambre y necesidad espiritual. Te invito pues que al estar orando te unas con nosotros. Quiero leer un pasaje del profeta Nehemías. Nehemías, Dios lo llamó en una encomienda muy fuerte. El pueblo de Israel por su rebeldía, por haber desatendido los mandamientos del Señor, fue llevado cautivo por 70 años. En esos 70 años dejaron sus tierras, dejaron el templo de Jerusalén que tanto amaban, sufrieron la pérdida de sus hijos, del papá, de la esposa, fueron llevados esclavos. Después de 70 años regresa el pueblo, regresan los sobrevivientes y a Nehemías se le encomienda regresar con este pueblo. Pero, eran malas noticias. Las noticias eran de que todos los muros habían sido destruidos, las puertas del templo habían sido quemadas y el lugar donde levantaban oración estaba destruido. Estaban tristes, no tenían ánimos absolutamente de nada, no tenían fuerzas para levantar otra vez lo que fue el antiguo templo. Y entre ellos no solamente había ese problema, sino con los que habían habitado ese espacio de tiempo de 70 años, otros habitaron ese lugar y era gente extraña. Entonces tenían también problemas con ellos, estos los veían como extraños y deseaban, ¿verdad?, estorbarles. Tenían lucha entonces por todos lados. La economía no tenían, escaseaba la comida. Venía a mi mente esto porque es precisamente que lo que estamos pasando, quizá estés desanimado, desalentado, ya van para 4 o 5 meses que estamos en confinamiento, muchos han perdido su trabajo, muchos han perdido al esposo, a la esposa, al hijo, al abuelo, al pastor o a uno de la congregación. Entonces sí, se ha sufrido también economía, el hecho de estar encerrados también ha entrado en una situación tensa. Pero en medio de todo esto hay una palabra de Dios para ti, para mí, y dice así: luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En medio de todo esto, el gozo del Señor debe de ser esto, nuestra fortaleza. Te invito a que oremos y que nos gocemos en el Señor. Dice un antiguo canto, hay que arrancar del dolor un canto de victoria. En este tiempo en que Dios ha sido bueno, por sobre todas las cosas, hay que seguir adelante, fortalecidos con su presencia. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta necesidad, en medio de todo este asolamiento, en medio de toda esta incertidumbre, en medio, Señor, de la falta de trabajo, en medio de la falta de economía, en medio del dolor familiar, en medio, Señor, de la angustia de mucha gente que tiene a su hijo, a su amigo, a su pariente, ahí en los hospitales, esperando buenas noticias, y la mayor de las veces son malas noticias. Señor, México está sufriendo una situación que nunca la había padecido. Está desanimado, anímicamente está enfermo.
A veces hasta las fuerzas espirituales han menguado y algunos yo creo que han renegado y han dicho por qué Dios nos ha olvidado. De esta misma manera el pueblo de Israel pensaba que Dios los había abandonado, pero el hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo, les dijo: el Señor está con nosotros y el gozo de Jehová sea vuestra fortaleza. Igual en este tiempo, el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, porque esto que está pasando en México y en el mundo no le es extraño a Dios. A Dios no se le ha salido del control. Pero esta situación en la que estamos pasando son parte de la contaminación propia del hombre, no solamente física, sino espiritual. El hombre ha contaminado el aire, ha contaminado la tierra, ha contaminado los mares, ha contaminado la vida moral, ha contaminado la fe, la ha envuelto, la ha comercializado. También ha sufrido no solamente todo esto, sino la familia. Hay una descomposición tal. En medio de todo esto, el Señor nos dice que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Y cuando tú has puesto tu fe en el Señor, y cuando por sobre todas las cosas reconoces que aún en medio de todo esto no es culpa del Dios, sino nosotros que hemos corrompido esta tierra, Él sigue siendo Dios, sigue siendo el Señor de señores. Y Jesús está a su diestra intercediendo por nosotros. No estamos huérfanos, somos hijos de Dios. Y Él nos manda que sigamos adelante, que nos levantemos, porque en todo esto el nombre del Señor es glorificado. Ahora hemos descubierto que en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de esta pena moral, de este dolor tan fuerte que se siente por ver el dolor de la gente que pierde, que llora y que no encuentra otra salida, sigue diciendo el Señor: el gozo de Jehová sea vuestra fortaleza, porque Él sigue siendo Dios. Jesús sigue estando a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y sus palabras profundas y fuertes las escuchamos decir: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él pasó por muchas penurias, por muchas pruebas, por muchas amarguras. Su pueblo le traicionó, sus amigos le traicionaron, los sacerdotes que esperaba que hubiera una misericordia por ser los cercanos a toda la actividad espiritual, también le dieron la espalda. Y por si fuera poco, cargando nuestro dolor y nuestro pecado, el Padre también se vio en la necesidad de abandonarlo, porque el pecado que había caído sobre Él era nuestro. Pero Él tuvo que sufrir esto para que nosotros no lo pasáramos. Por eso, el dolor que nosotros debíamos de pasar, Él ya lo pasó, y por eso te dice: yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Aunque sigas teniendo pruebas, luchas y tribulaciones, yo estoy contigo. Confía, yo he vencido al mundo, y Jesucristo todavía está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, intercediendo por los que aman, intercediendo por los que le buscan, intercediendo por los que deciden seguirle, intercediendo por aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto sus ojos a Él y saben que su única esperanza es mirar a la cruz y ver que ahí está la respuesta a todas nuestras necesidades. Por eso, en medio del dolor, hay que cantar un canto de victoria. No estamos solos. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Sigue engrandeciéndose más y más. Ahora más que nunca las familias se han levantado. Ahora más que nunca se han atrevido allí en los hogares, por los medios cibernéticos. Se han atrevido ahora mucho más que antes a levantar la voz y manifestar que Dios sigue siendo Dios y que hay respuesta y que no nos ha abandonado y que Él nos va a sacar adelante. Esto no va a ser para siempre. Hay esperanza en Él y seguridad. Por eso Él nos dice: gózate. El gozo del Señor será nuestra fortaleza. Él tiene todo bajo su control. Por eso acércate a Él. Descansa en Él. Entrégale esas cargas que no has podido llegar. Aún
A veces nosotros también los cristianos somos tocados y pasamos por cuestiones tristes, fuertes. Pero también, hermano, tú y yo comprendamos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que ese gozo y esa fortaleza son el que debemos ahora más que nunca transmitirlo en un pueblo dolido, en un amigo dolido, en un pariente dolido, en una membresía dolido o entre nosotros también que nos dolemos, podernos levantar y decir, el gozo del Señor es mi fortaleza y me levanto entonces y sonrío a la vida y bendigo al Señor porque esto también pasará, pero Él permanecerá siempre fiel y atendiendo a sus hijos que somos nosotros. Muchas gracias, Padre, porque Jesús está a tu diestra intercediendo por nosotros. Y si esto es así, permítenos sonreír y decirte amén, aleluya, gracias, gracias bendito Dios por Jesucristo tu Hijo, nuestro Salvador, el autor y consumador de nuestra salvación. Amén.